TV4 Guanajuato presenta. Esta noche, la calma es una transacción, una trascendencia, una máscara en el espacio que precede a la tormenta de horrores que estamos a punto de presenciar. Hoy, las sombras del silencio presentan estos sonidos cotidianos que adquieren un matiz siniestro, que pretende alargarse como si no tuvieran fin. Esta noche exploraremos la fragilidad de nuestra cordura, los límites de nuestro ser, nuestra percepción y cómo nuestros propios demonios pueden convertirse en la peor de nuestras debilidades. Ajusten sus sentidos, contengan la respiración, ya que la tensión aumenta cada segundo. El terror está a punto de desatarse. Yo soy tu anfitrión, el señor F. Estar ante la presencia de seres inexistentes es más fácil que encontrar rosas negras en el mar. Cuando creas que ya has visto todo, espera, suspira, inhala, piensa y actúa. No dejes que te lleven ante el tiempo. Para ellos, lo más terrorífico es estar con tu presencia. Un encuentro aterrador en casa de la abuela solo despierta el más intenso palpitar del corazón. ¿Te has preguntado el por qué? En casa de la abuelita es donde siempre se presentan las historias más increíbles, inauditas, al grado tal del impacto profundo de la presencia de un espíritu, real o no real, que incluso se presenta por su nombre, Pedro. Esta es mi historia en la que yo viví con mi niño. Todos los viernes nos reunimos en la casa de mi abuelita. Toda la vida han asustado muy fuerte en esa casa. Mi niño siempre se va a una sala que está entrando al fondo del lado izquierdo. Va y siempre se sienta él ahí a jugar con su celular. Entonces, él llega y normal, como siempre todos los días, y ese viernes, en específico, lo noté raro. Y me dice, mamá, es que, ¿qué crees que? Es que vi a un hombre. Y yo, no, hijo, aquí no hay nada. Obviamente yo no le quise decir, porque pues él está chiquito y ya tiene 11 años, pero cuando esto le pasó tenía 10. Decirle que en la casa de su abuelita asusta para no predisponerlo ni tampoco que se fuera a imaginar cosas. Y en ese día nada más estaba, a esa hora nada más estaba mi mamá, mi abuelita, mi tía Cristina y mi tío Daniel, pero él estaba en la parte alta, en el fondo de la casa, en su cuarto, que está en la segunda planta hasta el fondo. Entonces no había nadie más. Y yo ya no le dije nada, nos fuimos a la casa. Y justamente cuando estaba dormida fue a las 3 de la mañana cuando yo daba por los ojos y volteo hacia la recámara de mi niño, veo un hombre alto con pantalón gris. Lo veo. Entonces yo me asusté y me quedé así como de ¿quién es ese? Entonces yo le digo, ¿quién eres y qué quieres? Cuando me responde Pedro, en cuanto dice su nombre, me puse a rezar. Cerré los ojos y me puse a rezar porque me asusté. Dije, ¿quién es? Entonces yo empiezo a rezar y ya no lo dejé que terminara de decirme que era lo que quería. En eso, pues ya al día siguiente yo me sentí intranquila porque pues era un muerto el que estaba ahí
en el cuarto de mi niño. Entonces voy a que me curen de espanto y me dice, si andas muy asustada. Y me dieron una oración, la oración de las aguas del río Jordán. No me acuerdo de toda la oración completa. Me dijo, la vas a rezar para que ese ente o ese muerto o fantasma, como le quieran llamar, se regrese de donde se lo trajo tu niño. Entonces yo empiezo en la noche a rezarla, en la casa empiezo a rezar esa oración de las aguas del río Jordán. Y gracias a Dios ya no se aparece. Entonces dije, ya se fue. Pero se llega el viernes siguiente y en el patio de la casa de mi abuelita hay un cuarto en medio. Y ahí se quedó mi prima porque llegó muy cansada, dormida un rato. Entonces todos estábamos ahí en el comedor cuando ella se levanta y sale gritando. Y le digo, pues, ¿qué tienes? Entonces, pues, ¿qué pasó? Dice, es que vi un hombre. Y le digo, ¿en dónde? En el cuarto. Y le dije, ¿cómo es? Me dice, es alto, trae un pantalón gris. Y dije, ay, se llama Pedro. Me dice, ¿cómo sabes? Le dije, lo que pasa es que el niño se lo llevó a la casa. Le dije, yo lo vi, yo le pregunté. Le dije, pero fue tanto mi susto que ya me puse a rezar. Ya no lo dejé terminar. Entonces, pues ya mi prima dijo, no, pues es que ya lo trajiste aquí. Se lo trajeron de su casa. Le dije, no, y desde aquí, más bien él fue a seguir a mi niño hasta la casa. Pero como yo no quise y no lo permití, pues yo hice una oración y dije que se vaya de a donde es. Entonces regresó a su lugar de origen. Y pues ahí sigue en la casa de mi abuelita. Entonces lo que hacemos es como, ese cuarto queda en medio del pasillo. Cuando pasamos por ahí, corremos y ni volteamos a ver para no ver si está o no ahí Pedro. Entonces, pues ya hemos bendecido la casa de mi abuelita, ya se han hecho muchas cosas, pero ahí está ese hombre, ¿no? Porque no es el único que está en la casa de mi abuelita. Y a todos nos ha tocado de cierta forma que oír, inclusive hasta algunas tías ver, porque ahí hay dinero enterrado en la casa de mi abuelita y ahí espanta. Una salida del colegio puede llegar a ser fatal. Uno nunca sabe de los encuentros con seres del más allá, que pueden llegar a jugar en su contra o a su favor. La muerte, en esta ocasión, no tuvo suerte. Esta situación la vivimos en carne propia y es algo que inclusive hasta médicamente no está explicado. Ahí en 1988, mi prima, se llama Marilu, estaba estudiando en la preparatoria, entonces cerca de la zona peatonal. En aquellos tiempos mi tío trabajaba de camionero, entonces él siempre pasaba para recogerla de la escuela y llevarla a la casa allá con mi tía. Ese día, a la hora de la salida, ella venía del colegio cuando en el Boulevard López Mateos estaba el semáforo en rojo para los carros. Ella cruza la calle y venía una camioneta de la Panamericana súper fuertísima, la atropella. Mi tío traía pasaje en el camión. Cuando él ve cómo avientan a mi prima Marilu, empieza a gritar como loco en el camión: me mataron a mi hija, me mataron a mi hija. Y se baja él llorando. Y mi prima, imagínate una camioneta Panamericana, o sea,
El golpe fue fuertísimo. Se la lleva a la ambulancia. Ese día estábamos ahí con mi abuelita cuando sonó el teléfono y era mi tío y que le habían matado a su hija. Y todo, mi tía, que era su mamá, mi papá, se salieron inmediatamente de la casa y se fueron al seguro. Estando ya en el seguro, les dan la noticia que mi prima había fallecido. Entonces, pues hablan otra vez a la casa para avisar a los que estábamos ahí y darnos la noticia que había muerto mi prima Marilu. Entonces todo el ambiente en la casa se volvió muy triste, con un dolor inmenso porque jovencita. Y pues ya nada más estábamos esperando que nos dijeran como a qué horas llegaba el cuerpo. En eso les dice el médico, muerta clínicamente, y está comprobado, 20 minutos, abre los ojos. Y entonces así de, ¿cómo? A un lado estaba otra muchacha que falleció minutos después de que falleció mi prima. Entonces, ella abre los ojos y pues gritaron de júbilo porque ya estaba muerta clínicamente. Entonces decían que era un milagro y era un milagro. Cuando llega mi mamá, yo vi su uniforme todo lleno de sangre. O sea, yo vi cómo quedó su uniforme porque se lo llevaron a la casa. O sea, para mí fue algo tan impresionante ver cómo quedó su uniforme que yo me quedé, pues es un milagro. Todos decíamos, es un milagro. Porque inclusive los médicos no se entendían el por qué ella abrió, después de estar muerta clínicamente, 20 minutos los ojos. Después de un mes de estar internada, la trajeron a la casa, toda envuelta, se parecía una momia porque pues toda se había fracturado, toda piernas, brazos, cadera. O sea, estaba completamente hasta en la cabeza, o sea, nada más tenía descubierta la cara. Porque realmente el golpe fue horrible. Entonces, en ese proceso de recuperación de ella, cambió mucho de ser una prima amorosa, cariñosa, tierna, se volvió una persona agresiva, sin sentimientos. Entonces, pues no nos explicábamos, pensábamos que era por lo mismo que el golpe que recibió tan fuerte en la cabeza, probablemente ella no hubiera quedado bien. Pues mis tíos la anduvieron llevando con curanderos, con espirituistas. Y en una sesión espirituista dijeron que el espíritu que reencarnó en el cuerpo de mi prima no era el de ella, sino el de la muchacha que había fallecido minutos después. Por eso era que la veíamos diferente, era agresiva, con actitudes muy, muy raras, porque su espíritu de ella se fue y el que se apoderó de su cuerpo fue el de la otra muchacha que falleció. Entonces, cuando le dicen eso a mis tíos, empiezan a hacerle oraciones, exorcismos, y todo eso pasó en la casa de mi tía. Que ella ahorita, con todo este proceso tan difícil que pasó, se metió de monja, es monja. Decidió dedicarle su vida a Dios.
y encontró la paz en su espíritu que no había encontrado al estar como monja y entregarse a la vida de Dios. Pero, lo dice mi tía, lo dicen con las personas que lo llevó, que ese espíritu no es el de ella, el de mi prima Marilú, es el de la otra muchacha que falleció. Y entonces prefirió mejor ella, por seguridad, internarse en un convento y dedicarse a Dios. Existen sueños que parecen reales, o lo son. En esta ocasión, la presencia de un ser que había habitado en tiempos pasados la misma morada. Tiempos distintos, un mismo lugar, un tesoro por descubrir, un pago por realizar. Cuando tenía entre 8 y 9 años de edad, me ocurrió un suceso impactante y un tanto escalofriante, pues en ese entonces desconocía si era parte de mi imaginación, tal vez un sueño lúcido, o si en realidad lo había vivido. Mi casa es muy antigua, perteneció a mi bisabuelo hace más de 70 años y fue pasando de generación en generación hasta llegar a mi padre. Todo empezó una noche silenciosa, se podía escuchar el viento que soplaba con fuerza, cuando de repente desperté como si algo lo hubiera provocado. Al abrir mis ojos me sentí intranquila, asustada, con la respiración y los latidos muy acelerados. En realidad no logré ver mucho en la oscuridad de mi habitación, pero al observar con atención hacia uno de los lados de mi cama, pude observar la silueta de una mujer con un rebozo color negro, cabello blanco y ojos brillantes, en un tono amarillento. Me miraban fijamente mientras con sus manos y sus uñas se sujetaba de la orilla de mi cama, como si estuviera asomándose. Me quedé impactada, inmóvil, mientras observaba cómo poco a poco se agachaba ella bajo la cama. Yo comencé a llorar de miedo, pero sin hablar. Tiempo después, pude quedarme dormida y al día siguiente todo esto lo comenté con mis padres, pero ellos también imaginaban que había sido producto de un sueño. Hasta que esto comenzó a repetirse por varias noches, pero cada vez sentía cómo esta mujer se acercaba más a mí. Incluso veía cómo su boca se movía, como si aquella mujer intentara decirme algo, pero no lograba entenderle. Era tal mi miedo que prefería cubrirme con la cobija mientras temblaba de miedo, hasta que desaparecía. Cansada de aquel acontecimiento, un día le conté a mi abuela y a algunos familiares de edad avanzada. Quedé sorprendida al descubrir que la descripción de aquella mujer que me visitaba por la noche coincidía con una antepasada que había habitado mi casa, mi habitación, hace muchos años, y se decía que había tenido mucho dinero, el cual posiblemente había enterrado en alguna parte de mi habitación, pues al fallecer no dejó rastro de esto. Me hizo dudar aún más si esto había sido un sueño o si en realidad estaba pasando. Pero charlando con algunas personas más, comentaban que en ocasiones los difuntos dejan deudas pendientes y buscan algún familiar que les ayude con ello, o incluso alguna pista que los lleve a encontrar esta fortuna, pero a cambio se cobran de alguna manera. Yo no quería nada de esto, solo quería poder descansar sin miedo cada noche, así que una persona muy importante y allegada a mí me regaló una medalla de una virgen milagrosa. Me dijo que la pusiera bajo mi lengua por la noche y justo cuando esta mujer apareciera la maldijera. Así que llegó la noche. Cuando aquella mujer apareció, coloqué la medalla que traía en mi cuello bajo mi lengua y cuando comenzó a hablarme, rápidamente pronuncié aquella maldición y sentí un aire frío, miedo que recorrió mi cuerpo y se esfumó. Pero nunca más volví a ver a aquella mujer, aunque aún en ocasiones siento la presencia de alguien en mi habitación. Es el barrio de San Juan de Dios en León, Guanajuato, donde los espíritus ancestrales tienen a bien mostrarnos sus apariciones ante nosotros
que nos decimos humanos en vida, sin darnos cuenta que son ellos los que tienen el poder de aparecer y desaparecer ante nosotros, los presentes. El siguiente suceso que les voy a comentar sucedió hace algunos años, a las 12 del día. Este suceso paranormal me sucedió en el famoso barrio de San Juan de Dios, en la calle Ignacio Manuel Altamirano. Por aquel entonces yo era ayudante de un fotógrafo y me tocó llevar a una de las casas que están adelantito del jardín, que ahora está siendo reconstruida esa habitación familiar, esa casa. Me tocó llevar en aquel entonces unas fotografías de unos niños de primera comunión. Era un portón y estaba acondicionada el primer cuarto como panadería. Y yo toqué en el portón porque pues, la panadería estaba dividida. Toqué varias veces y salió una señora vestida en una bata blanca, ya de edad la señora, como de unos 70, cerca de 80 años. La señora parecía normal, no le vi nada de raro. Yo nada más me hizo con la cabeza una seña como diciéndome que se me ofrecía o a quien buscaba. Yo le enseñé unas fotografías y le dije que buscaba pues a las personas. Ella me estiró la mano para verlas, pero yo desconfiado no se las di. Y simplemente al toque de sus manos las sentí muy heladas. Y la señora se me quedó viendo como enojada o quizá como interrogante. Se metió una de sus manos medias huesudas, blancas, de color, pues era la señora era de piel pues blanca, como a lo que nosotros les llamamos güeras. Sus ojos eran amielados, claros. Su boca, sus labios eran, pues, estaban de un color de rosa pálido. Su tez era, pues no era ni muy blanca ni muy rosadita, en un intermedio, pero algo raro estaba en ella. Puesto que no me hablaba, yo por el momento pensé que se trataba de una indigente que no podía hablar. Se sacó las manos y me invitó a que la siguiera. Atravesamos la calle Ignacio Manuel Altamirano en diagonal y fuimos a otra finca. Yo la seguí pensando que me iba a pagar ahí las fotografías. Y ella entró y desde el umbral me pedía nuevamente las fotos. Y yo le dije, mejor a la persona que me las va a pagar, que me las va a comprar. Ella entró, cerró la puerta atrás de sí y yo esperé unos momentos afuera. Eran aproximadamente las 12 del día con 5 minutos. Desde el otro extremo de la calle, alguien me estaba llamando y un niño se acercó a mí diciéndome, le hablan allá. Yo volteé y vi que de la primera casa donde yo había ido me hablaban y me hacían la señal que me acercara. Al acercarme me dice una de las jóvenes, una señorita o señora muy joven, de pelo largo, muy guapa y atractiva, que me dice
¿qué se le ofrece a quien buscaba? ¿A quién me estaba buscando ahí? Le digo, no, es que yo estuve tocando aquí, traigo el domicilio para entregar estas fotos. Ah, pero dígame, ¿qué estaba haciendo allá? Es que salió una señora de aquí y pues con señas me dijo que la acompañara. Una señora. En eso sale otra joven que se pone detrás de ella y le dice, ¿qué pasa? Ah, mira, pues parece que también a él. Ah, caray, esa expresión como que ya no se me hizo nada bien. Bueno, me dijo, ¿sucede algo, señorita? Es que, ¿cómo era la señora? Ya le platiqué cómo era, la describí, su cabello de pelo chino, ya cano, su piel un rosa pálido, lo mismo que sus labios, sus manos también estaban como muy huesudas ya pues representaban la edad de esos puntos cafés que a veces a muchas de las abuelitas les salen, así las tenía la señora. Le digo una cosa, pues que sus manos estaban muy frías. Me rozó en el momento que me estiró la mano y pues me alcanzó a tocar y y se miraron asombradas las dos jóvenes. Me dice, ay no, y una de ellas se santiguó. Le digo, ¿qué pasó, señorita? No me vaya a decir que es un fantasma, porque yo no creo en los fantasmas, yo no creo. Ay, señor, bueno, pues como usted no cree en los fantasmas, se lo vamos a decir. Esa señora que usted miró, ya había fallecido. Ya tiene 2 años de fallecida. Y murió aquí en esta casa. Pero siempre acostumbraba a ir a la casa de donde usted fue. Ayer era la casa de sus hijos. Sus hijos se fueron al norte después que falleció ella. Y nosotros aquí estamos rentando. Si se fija, pues nosotros pusimos una panadería. Pero ya van a varias personas que se les aparece. Pero en pleno día, pues los fantasmas se aparecen en la noche. No se crea. En la noche se oyen sus pasos, se oye que está en la cocina, se oye que prepara cosas en la licuadora. Sí. Es más, una vez encontramos la mesa servida con vasos y tazas de café y leche. Nadie se había levantado aún. Bueno, ese suceso pasó. Al año siguiente, a un compañero que él sí era fotógrafo, para su mala suerte le tocó tomarle a la misma familia, pero a él le tocó tomarle en el templo. Yo no me acordaba yo ya de esa señora y vi que mi compañero estaba toma y tomó fotos ahí en el templo de aquí de Lourdes, de la calle Juárez, y le tocó el mismo domicilio. En una plática que tuvo con nosotros nos empezó a decir que llegó a la casa del portón de la Ignacia Manuel Altamirano, no donde estaba en ese tiempo la panadería, sino en el otro, en donde se había metido la señora, puesto que le habían dado la dirección y la señora grande le dio la dirección de él. A lo cual pues él se dirigió con plena confianza a tocar y estuvo esperando unos minutos hasta que dieron las 12 del día de abrieron. Según él me comenta que dice, eran como las 12 más o menos. Me abrió la puerta una señora con una bata blanca floreada, de pelo cano, así medio chinito, y entonces no me dijo nada más me tomó las fotos. Y yo le dije, pues va a ser tanto, señora. Y se metió y cerró la puerta. No me dijo nada. Y después, pues ya, como se tardamos, yo le estuve toque y toque. Y que no salía. Yo dije, no, pues le voy a tocar más fuerte. Señora, se va a querer mis fotos. Necesito el dinero o las fotos. Y era tanto su griterío que llegó, pues, hasta el otro extremo de la calle. Con aquellas personas que me habían
saludado y salí de Angélicos el año anterior. Y fueron y le dijeron, señor, ¿a quién busca? No, pues es que está una señora y pues yo le di unas fotos y ya me estoy esperando que me pague ya para irme. ¿Una señora? Sí. Pero, ¿y cómo la señora? Él se las describió. Dice, no, señor, aquí no vive nadie. Ah, ¿cómo no? Pues se acabo de tocar y ella salió y le di las fotos, casi me las arrebató y se metió con ellas. No, señor, está equivocado. ¿A qué horas fue eso? Pues hace unos momentos. Sí, no tiene mucho. Ahorita, dice, ahorita. A ver, mire, la señora se extrajo de una de sus bolsas las llaves, una llave grande. Abrió el portón, que en ese tiempo era de madera, ya ahora actualmente es de material de lámina. Abrió la puerta, el portón. Apareció un pasillo como un zaguán, sin techo, con macetas ya secas por el tiempo, y las fotos regadas en todo el pasillo que iba. Todas las fotos regadas, pero con un polvo, como con cenizas arriba de ella. Pero así regadas. El amigo se quedó sorprendido y dice, mire, ¿se da cuenta, señor? No hay nadie en esta casa, no vive nadie. Pero no, ¿y esas son sus fotos? Sí. A ver, y recoge una de las que estaban cerca de la puerta y ve que son las fotos que le había dado, pues escasos minutos antes. Y todas las demás fotos tiradas boca abajo, como con ceniza y polvo, como si hubieran tenido ya mucho tiempo ahí tiradas. El compañero, espantado, dice, ¿yo? Las mejor se las dejé. No, ¿las quiere, señor? Pásese por ella. No. Y en ese momento se retira, espantado. Por alguna razón hay seres que se quedan en el mundo. Se dice que a las 12 del día es la hora de las ánimas. ¿Sería esta un ánima en pena? Actualmente esas dos casas, la primera donde estaba la panadería de la calle Ignacio Manuel Altamirano, está siendo reparada, está siendo remodelada. Y este suceso fue real, por quien se los platica, lo vivió junto con otro compañero que pasó la misma experiencia en ese mismo lugar, en pleno día, a las 12 del mediodía. Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de las sombras del silencio. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado, eso que te hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tus historias al 479-231-0004. Una producción de 4 Originales. TV4 Guanajuato presentó